Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Interior, un lugar donde exploramos cómo vivir nuestras vidas y hacerlas más plenas y satisfactorias. En esta oportunidad estoy muy, pero muy bien acompañado junto a, como ella se autodenomina, una loca feliz, escritora y eterna buscadora de la libertad, Francisca Flores, autora del libro Renacer en medio del caos, mi despertar, el libro que salvó mi vida y la de mis compañeras. Precisamente de esta obra vamos a estar conversando hoy día, de cómo se creó este gran libro, cuál fue el proceso, el camino que recorrió Fran para poder escribirlo y qué significó para ella en esta vida. Fran, ¿cómo estáis? Hola Ignacio, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar acá en este espacio que has creado con tanto amor. Soy una admiradora tuya, así que para mí es un honor estar acá hoy día contigo, hablando acerca de mi libro que, publiqué el año pasado, en marzo de 2023. Así es. Oye, la admiración es mutua, Fran. Gracias a ti primero que todo por querer participar de este espacio que, como lo dije en un principio, es para ayudarnos y ayudar a quien resuene con los mensajes que entregamos, a que tenga una vida más satisfactoria, más plena y que pueda entender muchas cosas que en el cotidiano a veces no podemos entender o creemos que no se pueden solucionar, pero sabemos tú y yo bien que siempre hay una solución, ¿no? Así que muchas gracias, y antes de entrar de lleno con lo que es tu libro, me gustaría comentarte o preguntarte cuál fue tu primer acercamiento con la escritura. Bueno, las primeras veces que comencé a escribir fue en el 2020, ¿Ya? ya cuando comenzaba la pandemia. Comencé una terapia psicológica. Ujú. En ese momento estaba atravesando por un momento, digamos, complicado de mi vida a nivel emocional y de alguna manera sentía que la vida se me estaba yendo y se me estaba cayendo a pedazos. ¿Ya? Así que por eso decidí pedir ayuda psicológica. Fue algo más bien intuitivo. Ujú. Sabía que algo me estaba pasando y no entendía por qué me sentía así, si muchas cosas de mi vida estaban yendo en una línea, digamos, que yo había planeado. O sea, tenía un trabajo que había esperado, me había cambiado hace poco a mi departamento, Ujú. estaba bien en mi relación de pareja, sin embargo, no me sentía bien a nivel emocional. Así que comencé esa terapia y en esa terapia empezaron a salir tantas ideas y reflexiones acerca de muchas cosas que comencé a escribir. Fue una forma, digamos, de poder desahogarme. Así que ahí de manera también instintiva me llegó justo de regalo una agenda del Principito, eh, y empecé a escribir, Ya. digamos, tipo diario de vida, fecha y todo lo que Y todo lo que sentía salía. y todo lo que salía. Oye, y antes de eso no habías escrito. Mira, tengo vagos recuerdos de mi infancia donde igual escribía, pero en realidad no recuerdo ningún momento de mi vida donde realmente me senté como a hacer este ejercicio. Tuve un par de diarios de vida de niña, pero no recuerdo como haber escrito de manera constante. Sin embargo, siempre tuve un sueño de niña de ser escritora, más bien por lo que veía en las películas. En muchas películas veía la vida de las escritoras, mujeres muy elegantes las veía yo y que tenían unas casas hermosas en la playa Se mostraba muy exitosa. muy exitosas, y como que para mí, wow, yo veía esas escenas y decía, ¡ay, genial! O sea, imagínate vivir así, onda, no sé, en un escritorio sentada escribiendo de tu vida y tener esa vida. Entonces, de alguna manera se fue gestando igual este sueño de niña, pero era una fantasía, en Ya. realidad. Un sueño, Un como sueño. tú lo decías. Sí. Oye, bueno, y este libro, Renacer en medio del caos, es una obra en el cual tú cuentas tu camino de autosanación, ¿cierto? O sea, en el fondo cuentas respecto a cómo enfrentaste estas situaciones, ¿cierto? Que nacen desde el 2020, o sea, desde el 2020 como que nace esta como incomodidad ya inviable de vida, pero que cuentas todo lo que tuviste que afrontar y todas las reflexiones que tuviste que enfrentar para poder sacarte ese peso de encima y poder transformarte en una persona nueva. Y el libro, yo cuando lo leí me gustó bastante porque es una
es un libro que te invita mucho a la reflexión y sobre todo me gustó los ejercicios que en él existen. O sea, yo lo hice prácticamente todos y realmente te ayudan a replantearte muchas cosas de la vida. Cuéntame, en el proceso de estructuración de este libro, si bien dijiste que empezaste a escribirlo, ¿cierto? Y a todo lo que salía, ¿cómo o en qué momento tú dices, perfecto, voy a hacer un libro? ¿Y cómo le das esta estructura? ¿Cómo fue la creación como el libro propiamente tal? Bueno, cuando llevaba un año más o menos de escritura, Ujú. me di cuenta que tenía mucho material. O sea, estaba escribiendo de manera diaria. Entonces, en un año podrás imaginar todo lo que había escrito. Y, y en ese momento empezó a surgir la idea de transformar todo eso en un libro, porque sentía que mi historia era una historia más común de la que pensaba y que podía ayudar a otras personas que se sintieran identificadas con lo que yo estaba viviendo. Mm. Entonces en ese momento dije, oye, podemos, bueno, también mi pareja, Nicole, ella me incentivó y me dijo como, dale, dale una vuelta, hagámoslo, pero claro, no tenía, en ese momento sentía que no tenía las herramientas para poder hacerlo, no sabía cómo escribir un libro. Mm. Entonces empecé a averiguar, a buscar en YouTube, en Google, en todas las herramientas que para mí el Internet y todo lo que nos entrega la tecnología es maravilloso porque nos permite ser autodidactas en muchos sentidos. Mm. Entonces comencé a escribir y bueno, encontré una herramienta donde es una herramienta bien simple, se hace un sol en el medio, tú pones el tema central de lo que va a tratar tu libro, en este caso era de un proceso de autoconocimiento, de sanación, y luego se van haciendo los rayitos del sol con los ¿Ya? temas más como importantes en relación a tu tema central, obviamente. Mm. Entonces ahí yo fui escribiendo, no sé, digamos, meditación, lecturas, sanar en la terapia, todo lo que yo sentía que estaba relacionado a este proceso. Y esa fue como tu guía en el fondo. Ese fue una guía, fue una herramienta que encontré y me pareció muy, como digamos, muy acertada para ese momento. Y después se van agrupando las ideas que más, se hacen 3 grupos, grupo 1, 2, 3. En el 1 pongo todas las que se parecen, en el 2, Y y ahí así vais voy, ordenando y la ahí lo vas información y todo. ordenando, claro. Ya. Y la lógica era, bueno, porque tiene 3 partes el libro, y justamente tiene que ver la primera parte con la decisión de la guerrera, la segunda con la metamorfosis, la transformación, y en la tercera parte es con el florecimiento. Entonces esa lógica en el fondo va, eh, digamos, en la línea del mismo proceso que viví. O sea, primero la decisión, digamos. Mm. Decido mejorarme o decido querer estar mejor, encontrar mi propio bienestar, es una decisión inicial. Hacerte consciente de que algo no va bien en ti o que no te sientes bien o que estás insatisfecha con tu vida, etcétera, etcétera, Ujú. y tomo una decisión. La segunda parte es transformarme, todo lo que viví en terapia. O sea, sacar viejas historias, llorar, patalear, porque ahí se salen las emociones de la rabia, de muchas cosas, y por eso la segunda parte también tiene esta lógica de ir describiendo las emociones. Porque también en terapia fue que aprendí lo que eran las emociones. Antes no sabía identificar, Mm. simplemente era, no sé qué me pasa, me siento mal, pero ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿Me siento frustrada? ¿Me siento melancólica? ¿O tengo rabia? Etcétera. Entonces, poder aprender a identificar las emociones fue clave para yo poder seguir avanzando. Claro. Y por eso en esta segunda parte, digamos que tiene esta idea de la transformación y de liberación. Ujú. Y la tercera parte ya es la parte bonita, porque en el fondo todo proceso de transformación y de sanación nos va llevando a un mejor lugar. Claro. Entonces, esa fue la manera de De abordarlo, de trabajarlo. trabajarlo. Y bueno, también después en el camino uno le da hartas revisiones, ya después tiene la estructura o tuve la estructura y es volver a leerlo y volver y se van cambiando cosas, aparecen los Lo- títulos, los detalles y todo el los tema. detalles, exacto. Oye, bueno, y como tú decías, es un libro que tiene 3 partes, ¿cierto? Y este es un libro que cuenta tu sanación respecto a una herida, a un abuso que tú sufriste desde muy niña y que no, acá en el libro cuentas que no te habías hecho del todo consciente, que venía desde, la raíz venía desde este hecho en particular.
Y la parte 1 es el despegue, ¿cierto? Lo sólido comienza a desintegrarse. Ese título a mí me identificó bastante porque muchas veces en mi vida yo también me he dado cuenta que hay cosas que considero que son tan sólidas o que son inamovibles de mi identidad o de mi vida, y al momento de querer cambiarlos veo que sí se puede. En este capítulo tú hablas de las lágrimas que bota tu alma, ¿cierto? De el hacerle frente a las críticas y sobre todo de los patrones familiares. En esta primera parte, ¿cómo pudiste abordar esta temática tan difícil y tan compleja de abordar como los patrones familiares, ¿cierto? Y hacer frente a las críticas que la sociedad no nos enseña eso. Sí, hay que ser valiente, porque, bueno, de hecho cuando tuve que publicar, tuve miedo también, o sea, esa emoción, ese hacer público una historia tan personal donde hablo de mi familia y de estas estructuras familiares, y el qué van a decir, qué van a pensar de mí, y podía, en el fondo, el miedo es a las críticas. Creo que eso es algo que uno va trabajando y que todo en cierta mayor o menor medida pasamos igual por esas etapas donde, querámoslo o no, nos importa lo que puedan pensar acerca de nosotros. Entonces es un poco Y que nos importa más de lo que creemos incluso. exacto, más de lo que creemos y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces ahí cuando nos vamos dando cuenta de eso, también vamos trabajando en nuestra confianza, la confianza en nosotros mismos y en mostrarnos auténticos. Y eso es súper importante y también lo que me dio la fuerza para publicar independientemente de ello. Hoy en día, ya que ya se publicó el libro, justamente eso me hizo que ahora me importa cada vez menos lo que puedan pensar de mí. Siempre estoy haciendo ese trabajo de reafirmarme quién soy. Y para ir a lo que me estabas consultando con respecto a esos títulos de los patrones familiares principalmente, fue doloroso en el proceso de la terapia darse cuenta de muchas situaciones que habían pasado dentro de mi familia, que a mi juicio en ese momento no estuvieron bien y en general tenían que ver con este tema de la violencia, ¿ya? Como dices tú, el tema del abuso, de un abuso que sufrí cuando niña, desde violencia sexual. Estuve mucho tiempo con mucha rabia por ese episodio. Sin embargo, el poder hacer esta recapitulación de lo que estaba pasando en la familia, lo que se estaba transmitiendo de generación en generación, me hizo dar cuenta que esto tan solo era la repetición de un ciclo incesante de abusos que se habían dado en diferentes familias, diferentes generaciones. Desde mis tatarabuelos, mis abuelos sufrieron todas distintas historias, pero que el factor común de esa historia eran escenarios donde había estado empañado de violencia, de abandono, de mucho sufrimiento, de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces reconocer eso de tu propio árbol es complicado porque es doloroso, es triste, porque ahí también te das cuenta que tu tristeza o la mochila que cargas emocional no es solo tuya, ¿me entiendes? O sea, todo eso que yo estaba viviendo, en terapia me doy cuenta, la raíz viene de este suceso de mi infancia, pero no tan solo de eso, sino también de lo que le pasó a mi madre, lo que vivió mi padre, las historias que me contaron mis abuelos y así para atrás sucesivamente. Entonces hay una carga energética, emocional, importante, que es súper necesaria hacerla consciente para poder soltarla. Para seguir avanzando. Para seguir avanzando. Oye, y de esta primera parte tengo dos preguntas en particular. Primero, hay un título que dice decisiones complejas. ¿Cuál crees tú que fue la decisión más compleja que te tocó enfrentar en este proceso? Mira, buena pregunta. Creo que lo más difícil fue dejar mi antigua vida, mi antiguo yo. Todo lo que... renunciar a mi antiguo yo. En este periodo que conlleva del 2020, cuando empiezo todo esto, una parte de mí me estaba pidiendo resguardarme, ya estar más en casa, estaba cansada, estaba con estados de ánimo bajos, ya no tenía ganas de sociabilizar tanto, de salir, de ver amigos, amigas. Dejé el alcohol también en ese momento, y muchas cosas de mi vida social que había llevado. Y eso fue difícil porque me sentí juzgada por mi entorno. Tal vez no me lo decían directamente, pero yo lo sentía.
bueno, tal vez era mi propia mente también, pero es una mezcla de todo. Entonces, en ese momento la decisión de decir a mis amigas, a mis amigos, oye, no voy a ir, no voy a estar ahí donde siempre estuve, no tengo ganas. También alejarme de ciertos familiares que a lo mejor sentía en ese momento que no me estaban aportando en mi proceso, ¿ya? Claro. No porque sean personas malas ni nada, sino que simplemente yo necesitaba tranquilidad, necesitaba apoyo, necesitaba tal vez otras palabras de contención y no digamos como, no, ven, dale, no seas aburrida, tú Claro. puedes, ¿me entiendes? Y que la gente no lo hace con una mala intención, incluso No. quiere ayudarte en el fondo a que tú te Sí. sientas mejor, ¿verdad? Pero eh, no hay nadie que sepa mejor lo que uno necesita que uno mismo. Y en ese Exacto. momento yo necesitaba tranquilidad y ahí es cuando yo entro en un proceso de introspección, de estar en mi casa, tipo ermitaño, que es mi arcano de nacimiento también en el tarot, y yo empezar a aceptar esa nueva Francisca, más tranquila, más que de estar en casa. Entonces, para mí eso fue una decisión difícil. Difícil. Sí. Oye, bueno, y lo mencionaste también, el tema del alcohol, y que en uno de los títulos de esta primera parte tú mencionas la cultura del alcohol, que era algo que está muy normalizado y que a mí me identificó mucho, porque yo ahora pronto voy a cumplir 4 años sin alcohol, y siento que eso también me tenía bastante disminuido, me tenía bastante dormido y aceptando muchas actitudes o no sé si actitudes, pero aceptando patrones míos que eran ajenos. Y aquí en el libro tú también lo mencionas, que muchas veces uno actúa por satisfacer a otras personas, por darle en el gusto, pero no te sientes feliz. O a veces hay cosas que ni siquiera uno quiere hacer e igual las hace. ¿Cómo ves tú esto de la cultura del alcohol que existe hoy en día en la sociedad, donde está muy normalizado y creo sobre todo en los niños más jóvenes? O sea, yo te lo digo por experiencia propia, yo empecé a tomar a los 14 años y estuve 15 años de mi vida bebiendo alcohol, normalizándolo, emborrachándome viernes, sábado. ¿Cómo ves tú esta cultura del alcohol hoy en día y cuál fue el aporte de cambiar esa visión en tu vida? El aporte fue del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Yo creo que uno no se da cuenta hasta que haces el cambio. Hace un tiempo hablaba con una psicóloga y ella me decía, en general las personas que dejan de beber nunca más beben. Pero ¿por qué no beben? No es que no beban porque está mal o porque eso es un juicio igual, como pensar, si Claro. tú haces esto, eso está mal. No, cada uno tiene la libertad de tomar las decisiones que quiera y de seguir el camino que quiera, ¿verdad? Pero en general las personas que dejan de beber nunca más vuelven a beber porque se dan cuenta de tantos beneficios que llegan a su vida que ellos mismos, por voluntad propia, no quieren volver a eso. Claro. Siento que la sociedad es una sociedad también dañada emocionalmente. Hay problemas de salud mental y los problemas de salud mental nos llevan a los vicios de todo tipo. Ya, porque siento que es una forma de evadir, de no enfrentar el dolor que hay dentro tuyo. La tristeza, sentir ese malestar, es como una distracción o un placer momentáneo. Claro. Es como un engaño que tiene uno mismo. Y hasta que uno no lo hace consciente, en el fondo sigues en ese círculo. Para mí ha sido un cambio demasiado positivo en todos los niveles, emocional, físico, espiritual, energético. Todo lo que he estado haciendo ahora, todas las creaciones, el libro, también estoy emprendiendo, entonces todas estas cosas yo no las podría haber hecho si yo hubiese seguido comportándome como lo hacía antes, porque el alcohol daña tu cuerpo y te quita muchísima energía. O sea, yo también empecé a beber muy niña, a los 14 años, y pasé muchos años bebiendo. Y la gente, bueno, que tiene este ritmo de vida, o el que tenía yo, porque también siento que hay que diferenciar, hay un equilibrio. O sea, hay gente que se puede beber una copa de vino, Claro. no sé, en el almuerzo y está todo bien, pero estamos hablando de este estilo de vida que yo llevaba de carrete el viernes y el sábado, y luego el domingo estoy todo el día acostada porque no me puedo el cuerpo, porque mis neuronas están alcoholizadas, no puedo pensar bien. Entonces es imposible
poder cumplir tus metas, poder hacer todo lo que quieres hacer si estás en ese círculo, porque aunque tú tengas las ganas, tu cuerpo, tu mente, digamos, todos tus cuerpos no están en su funcionamiento óptimo. Claro. Entonces, esta cultura para mí también viene de la familia, al menos en mi caso particular. Desde niña estuve en fiesta, yo jugaba ahí con mis primos, andábamos. Y era lo más normal del mundo. Era lo más normal del mundo. También mis padres también se criaron en ese ambiente, mis abuelos, y por eso también esto de lo transgeneracional, ¿verdad? Claro. Pero ahí hay algo de que en algún momento una persona de todas estas generaciones, hay alguien, o en este caso yo, y puede haber otros familiares también, que hay que hacer un stop. O sea, hay alguien que tiene que decir, oye, esto no está bien. Alguien se lo tiene que cuestionar. Alguien se lo tiene que cuestionar. Entonces, yo creo que está muy normalizado, como dices tú, pero creo que esta normalización viene también de un problema más profundo, Sí. que tiene que ver con un daño emocional, psicológico, muchas heridas emocionales, y al final lo que hacemos es evadir, y no solo con el alcohol, la comida, las drogas, la televisión, el celular, todo lo que en el fondo nos distrae. Claro, claro que sí. Oye, bueno, y yo creo que una de las cosas más importantes que dijiste es que uno siempre tiene ese bichito dentro que uno sabe, al menos a mí me pasaba, yo sabía que no estaba bien, pero lo hacía, ¿cierto? Y lo que mencionaste es que, claro, mucho se habla de esta relación como sana. Hay mucha gente que dice, ya, pero si te podís tomar una copita de vino o una cerveza y no pasa nada. Pero yo desde que dejé el alcohol me he dado cuenta que es muy bajo el porcentaje de la gente que tiene una relación sana con el alcohol. Porque realmente creo que es un reflejo de la relación contigo mismo. O sea, si tú no tienes una relación sana contigo, con tus emociones, con tu bienestar, es difícil que tengas una relación sana con el alcohol. Entonces siento que muchas veces ese argumento de que ya, pero tenéis que tener una relación sana, no sé qué, suena muy fácil, pero no es tan fácil. No es fácil. Y sobre todo cuando uno está desde chico con esa dinámica. Totalmente, y aparte que hay todo un contexto social. Entonces eso también es un tema, porque cuando uno deja de beber alcohol, tienes que dejar de ir a espacios, al menos por un tiempo, ¿verdad? Claro. Espacios donde hay alcohol, porque si no, a ti te dan ganas de beber, es algo natural. Entonces, como si tú estás en un proceso de sanación, de limpieza, de purificación, quieres, no sé, adquirir un nuevo hábito, en el sentido de dejar el alcohol, tienes que restarte de los entornos donde antes participaban. Claro. Y ahí estaban tus amigos, y ahí está el círculo que has conocido siempre. Claro. Y entonces, tu familia, y etcétera. Exacto, entonces no es fácil ese paso. Bueno, y eso, te iba a comentar algo, pero se me olvidó. Ya, no te preocupes. Oye, y bueno, esta primera parte, tú explicas y expresas cómo tú te haces consciente de tu herida, ¿cierto? Y cómo empiezas a transitarlo desde los patrones familiares, ¿cierto? Las decisiones difíciles y todo. Y luego ya en una parte 2 viene esto de caer y soltar, donde tú te das cuenta de lo herida que estás y todo lo que tienes que soltar a esa antigua Francisca, ¿cierto? Y comienza esta metamorfosis. Parte con las emociones que pesan, ¿cierto? Hablas de la rabia, hablas del miedo, del asco. Particularmente me gustaría tocar el miedo, que es, desde mi punto de vista, la gran pandemia que existe a nivel mundial, donde las personas y todos viven con un miedo crónico respecto a lo que hacen, a lo que piensan, y todas sus decisiones las toman en base al miedo. Y sabemos, al menos yo por lo que he experimentado y he estudiado, que existen dos emociones que son precursoras: el miedo o el amor. ¿Cómo enfrentaste tú este miedo tan potente que pudiste enfrentar en este proceso? Bueno, principalmente a través de la escritura. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que a través de la escritura, escribiendo, me di cuenta cuáles eran mis miedos. Porque para poder enfrentar el miedo, lo primero es identificar cuál es tu miedo. Todos tenemos miedos distintos, ya sea hablar en público, decirle a tu madre lo que nunca le has dicho, o decirle a tu papá lo que siempre quisiste, pero por miedo a esa autoridad, o quieres, no sé, estás estudiando algo, quieres dejar esa carrera, quieres dejar ese trabajo. Entonces, primero es identificar los miedos. Yo tenía miedo principalmente a hablar,
¿ya? Porque el silencio fue mi tema, silenciarme. Este tema del abuso me pasó y luego me silencié. No lo comenté porque tenía vergüenza, lo dije en su momento para poder salir de esa situación, se lo conté a mi mamá y bueno, ella hizo todo lo que había que hacer para enfrentar este suceso. Pero después nunca más lo toqué en la vida, entonces inconscientemente el silencio estaba en mí con cosas importantes, porque a la vez también siempre he sido parlanchina y buena para hablar, pero de otras cosas, de lo externo, no de lo interno. Entonces, enfrentar el miedo tenía que ver principalmente con darme cuenta cuáles eran los miedos. En ese tiempo que estaba en terapia, me di cuenta de mi relación con mi padre. Eso fue primero un tema importante, ¿ya? Mi papá es bueno, lo amo mucho, ¿ya? Quiero dejar eso claro. Eso no está en duda. Claro, sí, pero tenía un tema con él, ¿ya? Con la autoridad. También esta idea del patriarcado, del hombre de autoridad, de mi papá tiene sus creencias, fue criado en otra época. Entonces, tuve que tener una conversación con él importante, decirle lo que sentía. Y eso no fue fácil, era un miedo. Yo sabía en el fondo que él no me iba a decir, no me iba a hacer nada, no iba a pasar nada en realidad. Pero solo el hecho de verbalizar, de decir, papá, necesito hablar algo contigo, juntémonos, sentarme en una mesa frente a él y mirarlo a los ojos y decirle todo lo que tenía para decir, era un miedo y lo pude enfrentar haciéndolo, ¿ya? Porque el miedo se enfrenta así. Lo identificas, me da miedo esta situación, ¿y qué hago para trascenderlo? Es hacer justamente lo que te da miedo. En ese caso yo te pongo el ejemplo de una conversación. Otro miedo, dejar mi trabajo. Tenía un trabajo, me estaba yendo súper bien económicamente, estaba en un buen lugar, un lugar que gente de mi alrededor tal vez podría haber deseado, era como una privilegiada por estar en ese lugar, pero estaba infeliz. Y eso me daba miedo dejarlo, porque no iba a tener un sueldo, cómo iba a pagar mis cosas, mis cuentas, es un miedo. Lo identifico y ¿qué hago? Justamente lo que me da miedo, renuncié. Y así con muchas otras cosas. Y una de las cosas que menciona en este capítulo es que muchos de los miedos que nosotros enfrentamos son miedos ilusorios, porque no son miedos que tenemos enfrente o que realmente existen o nos ven, no nos sentimos amenazados, sino que son miedo a ¿qué pasaría si? Entonces es muy interesante cómo tú planteas este capítulo en el sentido de hacernos conscientes de cuáles son las cosas que nos dan miedo y si realmente existen o no. O sea, ¿por qué le tenemos miedo tanto a la incertidumbre? ¿Estamos pasando por una ansiedad? ¿Por qué estamos ansiosos por el futuro? ¿Por qué no confiamos en que pueden salir las cosas bien? ¿Cierto? Así es. Sí, y eso es muy importante porque todos tenemos miedos distintos. Por ejemplo, a propósito de que hoy día visité a mi abuela, ella tiene sus propios miedos, son distintos a los míos, pero la emoción es la misma, ¿ya? A lo mejor mi abuelita puede tener miedo a salir a comprar, porque ella piensa que, no sé, le pueden robar. Un ejemplo, ese es su miedo. Yo tengo otro miedo, no sé, tengo un miedo a que, no sé, no me vaya bien en tal cosa, que no resulte esto. Tenemos miedos distintos, pero la emoción es la misma. Entonces, yo siento que en parte también tiene que ver con una emoción interna que hay que transitar. Tampoco se trata de tratar de evitar sentir miedo porque también es natural. Y la única forma de soltar el miedo, al menos desde como yo lo veo y como yo lo he aprendido, es que el miedo y cualquier emoción tiene que pasar por el cuerpo, hay que sentirlo. Eso mismo que dices tú, me siento ansioso, tengo el corazón acelerado, estoy nervioso y tengo ganas de salir corriendo, un ejemplo. Y ahí es el ejercicio y para eso están las herramientas, ¿verdad? De sentarme, de respirar, sentir esa incomodidad en mi cuerpo adentro, sentir ese temblor, sentir que... Y ahí, haciendo, digamos, eso en unos minutos, incluso antes de lo que imaginamos, ya entramos en un estado de relajación, porque permitimos que la emoción haya pasado a través de nosotros. Y muchas de las emociones se alojan en el cuerpo físico. Por eso nos duele la espalda, te duele no sé, el cuello, etcétera, porque literalmente, bueno, yo por lo que he estado leyendo muchísimo, nos hablan de cómo estas energías se densifican en partes del cuerpo cuando estamos tensos, nos duele la cabeza, etcétera. Entonces,
también fue muy intenso escribir ese capítulo, ya, bueno, todos los capítulos de las emociones fue intenso, aparte las estaba escribiendo a medida que las estaba sintiendo, entonces mientras escribía el miedo estaba sintiendo miedo por muchas cosas, pero en la medida en que uno lo va identificando, también lo va soltando y ya cada vez te haces menos temeroso, y ese miedo también está alimentado por lo que escuchas en los medios, por lo que opinan las otras personas. Estamos en una sociedad que es muy temerosa, entonces todo lo que vas escuchando va alimentando un poco esa emoción interna y va empeorando el estado. Claro. Y también esa como resistencia que muchas veces existe de sentir las emociones. Dijiste algo súper clave, que en el fondo todas las emociones pasan por el cuerpo y se necesita mucha valentía para abrirte y decir, perfecto, siento miedo, y aceptarlo. Porque una cosa es transitar la emoción y otra cosa es resistirse. Y eso en el fondo se va acumulando y es una bomba de tiempo que no nos deja avanzar, no nos permite transitar esa emoción para seguir al siguiente paso. Así es. Oye, y otro que yo encontré que es clave, la culpa, ¿no? En estos procesos de crecimiento, de cambiar creencias, patrones familiares, existe mucha culpa, ¿no? Desde alejarse de amigos, desde uno dejar de realizar ciertas actividades. ¿Qué fue lo que te provocó a ti más culpa o qué te dio más culpa en este proceso de sanación tuyo? Wow, lo que más me generó culpa fue alejarme de la familia. Eso me generó muchísima culpa. Tenía una mente dentro de mi propia mente que me decía todas las cosas que escuché de niña. Eres una mala hija porque te alejaste de tu madre, y eres una mala nieta porque no ves a tus abuelos, y eres una mala agradecida, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poder seguir tomando las decisiones que estás tomando con esa voz interior es complicado. De repente, la culpa es una de las emociones que vive de más baja vibración junto con la vergüenza. Entonces, cuando estamos sintiendo culpa, todo nuestro campo áurico, nuestro campo electromagnético, las vibraciones, porque somos energía, empieza a vibrar de una manera más bajita. O sea, toda nuestra energía vital se reduce, no tenemos tanto ánimo, nos sentimos deprimidos, andamos con dolor de guata, etcétera, etcétera. Hay síntomas físicos que yo identifiqué y hasta el día de hoy, porque de repente la culpa se me despierta, pero ahora lo identifico más rápido, entonces ya no estoy en esos estados culposos tanto tiempo. Así de repente me voy a sentir sin darme cuenta una semana entera culposa por distintas cosas y estar esa semana entera cansada, sin ánimo, con ganas de llorar, angustiada, etc. Las herramientas me han permitido ahora darme cuenta más rápido. Cuando estoy pensando tal cosa, ya me estoy dando cuenta que estoy sintiendo culpa. Y lo interesante de la culpa es que se manifiesta de muchas maneras distintas, toma muchos disfraces. No solo... A mí, yo te cuento esto con respecto a la familia, que es una de las cosas, pero en muchos sentidos, desde que tu amiga te dice, oye, juntémonos, le dices que no, porque a lo mejor tienes que hacer otra cosa, hoy soy mala amiga, no estoy para cuando ella me necesita, claro. Soy la peor, voy a quedar sola, etcétera, como esa voz que nos habla. Y es como esa dinámica que uno está acostumbrado, que tiene inculcado dentro de uno de sentir culpa al tiro cuando las cosas no se dan o simplemente porque uno quiere tomar la decisión de no hacerlo nomás. Exacto, y yo siento que la culpa finalmente no nos da cuenta de que nosotros mismos sentimos que no somos lo suficientemente buenos. Para mí eso tiene una importancia clave, porque cuando yo estoy sintiendo que no soy suficientemente buena en algo, me siento culpable. Y cuando me voy dando cuenta también que hago lo mejor que puedo, que intento ser una buena persona, que tengo un noble corazón, que intento siempre entregarle una palabra de aliento a alguien, de ayudar cuando la gente lo necesita, y voy creyendo en eso, creyendo en quién soy, la culpa se va desvaneciendo. Y cuando no estoy creyendo en mí, entonces la culpa aparece. Y creo que es muy importante trabajar la culpa está en todo. Y también en esta nueva, volviendo atrás del tema del árbol, de los patrones familiares, la culpa viene de nuestro árbol. Yo escucho hablar a mi madre, ella también siente mucha culpa por muchas cosas, ella también lo ha ido trabajando porque
al final cuando hacemos este trabajo nos vamos todos retroalimentando y nos Claro, empezamos a dar cuenta, ¿me entiendes? claro, Pero también ella sentía mucha culpa por otras cosas. Tal vez ella puede sentir culpa por ser una mala madre, entre claro. comillas, conmigo, ¿me entiendes? Y yo siento que soy una mala hija con ella. Es Al como... final es un círculo vicioso que... Exacto, es más allá de lo que pienses, es que en ti está habitando un sentir que es la culpa o una emoción que es la culpa y que no te hace bien, te lastima. E incluso pueden haber enfermedades físicas que se desarrollan por reprimir emociones tan bajitas, por decirlo de alguna manera, como la culpa, la vergüenza. Y también yo lo he ido observando en mi abuela, también ella siente, es una... Entonces, Es son como creencias. es una dinámica normalizada que existe entre todas las Sí, generaciones. y ellos no se, tampoco se dan cuenta, ¿me entiendes? Es como un diálogo inconsciente que se Claro. va enseñando y que se va hablando y uno lo va aprendiendo. Entonces, identificar ese diálogo interior es un trabajo importantísimo porque después cuando tú estás en el día a día y te vuelves a pensar, oye, pucha, a lo mejor no hice esto, soy una mala, no sé, pareja, no pensé en mi amigo, esto. Yo Claro. ahí inmediatamente tú identificas el pensamiento, dices, oye, no, esto no es real, yo sé quién soy y por ende suelto la culpa. Y que dijiste algo súper clave, que en el fondo la culpa está relacionada o está directamente conectada con la inseguridad. Cuando nos sentimos inseguros sentimos culpa porque dudamos si es que lo que estamos haciendo está bien o está mal. Creo que una de las formas claves de enfrentar la culpa es saber quiénes somos y amarnos tal cual somos y con las decisiones que tomamos, porque al final de cuentas creo yo que uno tiene que vivir la vida para uno, ¿cierto? Puede sonar muy individualista y todo, pero creo yo que la persona más importante del mundo es uno y cuando uno está bien puede compartir ese bienestar con las demás personas. Oye, y este capítulo lo finalizas con Soy inocencia. ¿Cómo llegas a esta conclusión después de pasar por todos estos escalones y determinas y dices, ok, yo soy inocencia, soy inocente? Porque en el fondo hay que ser bien claro con esto, que muchas veces no es por quitarnos responsabilidades, pero también hay que ser bien objetivo en decir, ok, yo no elegí estas creencias, las tenían los patrones familiares, mi padre, etcétera. Al final de cuentas nosotros no elegimos, o sea, cuando nos hacemos adultos podemos elegir qué creencias queremos tener o cuál queremos adquirir, pero ¿en qué momento tú llegas a esta conclusión de que, ok, yo soy inocente, vamos para adelante? Sí, ese capítulo, bueno, la inocencia para mí tiene que ver un poco con esta pureza, ya que hay en los bebés. Claramente cuando uno ve un bebé que recién nace lo es tan angelical, tan bonito, y un poco esa pureza como algo transparente, ¿ya? Con todo el proceso de autoconocimiento, con todo lo que estaba aprendiendo y descubriendo, lo primero es que me di cuenta de que dentro de cada uno de nosotros existe esa esencia, ya que está en todo, que es la gran fuerza del amor, esta fuerza universal que es infinitamente más grande que nosotros, pero a la vez está en lo más profundo de nosotros. Claro. Entonces, soltar todas esas emociones y darme cuenta, finalmente, todo este trabajo hermoso al final me hace dar cuenta de que yo era inocente de este hecho, de cuando yo era niña, ¿ya? Mucho tiempo me sentí culpable. Y ahí me doy cuenta del daño psicológico que generan los abusos de todo tipo, ¿ya? Porque me sentía culpable de este suceso. Yo tenía 5 años, ¿ya? Entonces, Claro. como un niño de 5 años, una niña de 5 años va a ser culpable de un abuso de ese tipo, ¿verdad? Exacto. Pero mi mente me decía que era culpable, que no sé, tal vez yo me expuse en tales lugares, quizás yo no me resistí, no sé, Claro. etcétera. Pero muy en el inconsciente me repetía esas ideas y me sentí siempre muy culpable por lo que había pasado. Era mi culpa lo que pasó. Entonces toda esta indagación y todo este proceso de terapia me hace dar cuenta que era inocente. Y poder limpiar esas emociones, es decir, llorar, sacar la rabia, enojarme, muchas cosas que viví en el proceso me fueron liberando y realmente yo me empecé a sentir distinta a nivel físico. Me empecé a sentir más flexible, se me quitaron las dolencias de mis músculos, de la columna.
Tenía dolor siempre en la parte baja, en la parte lumbar. Tenía siempre, o no siempre, pero era algo recurrente, sentir un nudo en la garganta, sentía la garganta estrecha, te digo, síntomas físicos, ¿ya? Entonces, las emociones que transité, el llorar, el permitirme derrumbarme, ¿ya? Poder estar en la cama un día entero porque estaba cansada y no quería ser productiva, no quería trabajar, no quería hacer nada, y permitírmelo me permitió poder volver a sentir de nuevo esa energía, esas ganas, esa liberación. Y ahí me doy cuenta de que en lo más profundo de mí hay un ser muy noble de corazón, y que el amor incondicional que somos todos, siempre ha estado en mí, solo que estaba empañado por todas estas vivencias. Y cuando no podemos sentir amor, yo siento, las personas, cuando nos cuesta amar, abrir el corazón, es porque justamente están estas corazas que nos vamos poniendo, pero una vez que las vamos soltando, conectamos con esa energía. Para mí es como un sentir en mi pecho que me da mucha paz interior y calma, y que me libera de toda culpa. Como dices tú, no tiene que ver con dejar de responsabilizarse, pero sí entender que cada paso que damos, ya sea correcto o entre comillas incorrecto, porque ahora entiendo que no hay nada correcto o incorrecto, sino más bien aprendizaje, poder verlo desde esa perspectiva y decir, ok, lo que hice, lo hice lo mejor que pude, en el momento que pude, con las herramientas que tenía. Entonces no hay culpable. Simplemente siempre he intentado dar lo mejor y creerlo realmente, creerlo yo. Es una causa solamente. Oye, bueno, y pasamos a lo que es la tercera parte, que es el florecimiento, ¿cierto? El vuelvo a nacer que tú pones. Y lo partes con el ser espiritual. Conectas con tu ser espiritual en esta etapa, ¿cierto? De tu proceso. ¿Qué es el espíritu para ti, Fran? El espíritu es lo que hay más en lo más profundo de nosotros mismos, es lo que hace que nuestro cuerpo tenga vida. El otro día pensaba, si tú pescas un cuchillo y te van a operar, digamos, el cuerpo físico, y abres y vas a encontrar órganos adentro de tu cuerpo, ¿verdad? Ahí no estoy yo. Ahí están, o sea, estoy yo en mi cuerpo físico, pero ¿dónde está Francisca? Digamos, estos pensamientos, todo lo que yo soy, mi personalidad, ¿dónde está? Y descubrí en el camino que está en lo más profundo de mí misma, y que es una esencia que no se puede ver, pero sí se puede sentir. También con todo lo que leí, accedí a mucha información de grandes pensadores, de grandes escritores, gente reconocida a nivel mundial, que habla del ser. Un libro que me cambió la vida fue El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Él me pasó algo muy, muy, muy hermoso cuando lo estaba leyendo. Yo te cuento, antes de todo este proceso me declaraba agnóstica o atea. No creía en Dios, no creía en nada que fuera invisible, más bien mis creencias estaban, si yo lo puedo ver con mis ojos, lo puedo tocar, existe. Y si no, no. Así de simple. Y viví así siempre. Me rebelé cuando era niña, que no quise hacer la primera comunión, no acompañaba a mi familia a la iglesia, como que siempre fui anti-Dios, por decirlo. Resistiéndote a... Sí. Yeah. Y también entiendo que una parte de mí lo sintió así, porque el hecho que viví cuando niña me quitó toda esperanza, y me quebró por completo. ¿En qué voy a creer? ¿En un Dios? Si me pasa esto, o sea, ¿dónde está Dios? ¿Por qué le pasa eso a un niño? ¿Me entiendes? Entonces, eso yo creo que inconscientemente de niña me hizo como alejarme. Sin embargo, también ese alejamiento fue perfecto para volver a reencontrarme. Y lo que me pasó con el libro del poder de la hora es que un día, en medio de todo esto que te he estado contando en este proceso, adquirí el libro y empecé a leerlo en mi sillón. Un día estaba en un día cálido, en mi departamento, muy cómoda. Y Eckhart Tolle empieza a hablar del ser, ya en sus primeros capítulos. Y este libro, no sé si tú lo has leído. Sí. Ya. Genial. No, es que son preguntas y respuestas. Claro. Entonces él habla del ser y comenta que a él no le gusta el término de Dios, porque ha sido muy manipulado y mal interpretado hace tantos años que nos limita. Claro. Entonces él prefiere utilizar la palabra ser. Y pregunta él mismo, ¿qué es el ser? Y él dice, da el ejemplo del observador silencioso. Es decir, estoy yo
leyendo o haciendo algo y hay otra parte de mí que está observando lo que hago. Claro. Entonces yo mientras leía eso, yo comencé a observar desde otro ángulo, o sea, sentí el ser mientras Claro. estaba leyendo acerca del ser. Cuando él lo empieza a explicar, yo como, wow, sí, y de Te repente... hiciste consciente de eso. Exacto, y empiezo a sentir esta sensación de que, claro, estaba yo haciendo esta actividad, estaba leyendo, estaba pensando, Ujú. estoy pensando, no sé, lo que tengo que hacer mañana, estoy pensando esto, estoy pensando en mi responsabilidad, y también está una parte de mí que se da cuenta de lo que yo estoy pensando, y ese que se da cuenta es mi ser, ahora lo comprendo como mi alma, el yo superior, bueno, puede tomar Universo, el como lo quieran llamar, universo, puede claro. tomar mucho. Entonces ese despertar y para mí fue muy profundo, empecé a leer muchísimos libros de espiritualidad y a pesar de que todos lo explican de distinta manera, con distintos nombres, ¿verdad? Todos van a lo mismo. Todo en el universo es energía, somos energía y dentro de lo más profundo yo siento mi ser porque cuando medito, básicamente siento paz en mi Claro. corazón, siento una paz, un estado interior de calma tan profundo que nunca antes había sentido porque siempre había estado en una ansiedad constante, con miedo, temerosa, nerviosa. Con ese ruido mental que no te deja. Exacto, y nerviosa a nivel corporal. Entonces, como poder sentir un poco esa calma, esa paz, me conectó con ese yo interior. Y por eso escribí el primer capítulo del el ser espiritual, porque me hace mucho sentido y en el fondo lo he comprobado. Y no sé, para entenderlo no tiene, o sea, una parte es comprenderlo desde la mente, ¿verdad? Pero Ujú. después es experimentarlo. Claro. Y quien lo sienta así o quien lo compruebe es porque lo experimentó en él. Claro. No es, lo leo en un libro y claro, es el primer paso, pero después tú lo experimentas contigo mismo y ahí ya no te cabe ni una duda. Claro. Que es esa diferencia entre el saber y el experimentar, Así ¿cierto? es. Y que creo que en estas épocas se está dando mucho más valor a lo que uno siente. Por mucho tiempo las emociones fueron un poco negadas, ¿cierto? El verse vulnerable, la emocionalidad. Tú también lo comentas en el libro, cómo las mujeres por mucho tiempo fueron perseguidas, ¿cierto? Fueron acalladas, fueron tratadas de locas, perseguidas por brujas, y era precisamente por esta conexión que muchas veces los hombres no entendíamos, era esta conexión con lo divino, ¿cierto? Con la intuición, que es algo que se siente, que no se sabe, que no se puede explicar ni se puede comprobar, sino que tienes que experimentarlo. Entonces creo que es maravilloso ese capítulo del ser espiritual donde tú te abres y cuentas cómo conectas con esa energía que existe porque tú la sientes, pero que también dejas la invitación a que la gente pueda hacerlo. Sí, y bueno, quería agregar una cosita que es que muchas veces esto de la espiritualidad ha estado Ujú. empañado por los dogmas y por la religión. Claro. Entonces eso genera ya como de entrada que uno se resista, lo que hablábamos delante, que yo todo el tiempo me estuve alejada de la iglesia y Claro. como no creo en nada, porque un poco asociaba la espiritualidad a la religión. Y darte cuenta de que la espiritualidad es algo mucho más amplio que la religión, que un dogma, que una filosofía, es Claro. mucho más grande, ha sido revelador y también creo que cada uno tiene que vivir la espiritualidad como uno la sienta. Claro. Ya uno puede tomar ideas de otros, conceptos, puedes aprender, te vas alimentando, ¿verdad? Pero finalmente es uno quien sabe lo que es real y lo que no, como ese poder de discernir. Claro, claro que sí. Oye, bueno, y pasamos a lo que es un capítulo que dice pensamientos y la ley de atracción, que precisamente tú querías que tocáramos este capítulo porque es muy potente cuando uno se hace consciente de la ley de atracción. Tu libro está cargado de conocimientos de metafísica, de las leyes universales y tú lo desarrollas y lo incluyes en el desarrollo de este libro. ¿Qué es la ley de atracción para ti, Fran? Wow, la ley de atracción significa atraer hacia ti todo lo que deseas. Todo lo que quieres co-crear en tu realidad, en tu vida, lo puedes tener, siempre que lo atraigas, porque para mí la mente es un imán. Desde que me di cuenta que era así, he podido atraer muchas cosas a mi vida. Hoy día me siento muy plena con muchas cosas que estoy haciendo
Y esas cosas las he co-creado primero adentro mío, visualizando, meditaciones, y llamándolo, decretándolo con afirmaciones positivas. Hay muchísimas herramientas que uno puede utilizar para co-crear la vida que tú deseas. Y justamente el tema de los pensamientos, llego también a este descubrimiento, ¿ya? Porque las emociones son un resultado de nuestros pensamientos, Claro. ¿ya? Entonces, todas estas emociones reprimidas y arraigadas que estaban en mí por todo esto que hemos hablado, eran resultado de mi mente, de cómo yo estaba pensando, cómo yo me estaba relacionando con el mundo, con la vida, desde el miedo, porque obviamente tenía miedo por lo que me había ocurrido, ¿verdad? Solamente que no me estaba dando cuenta que eso ya había pasado. La mente es como, yo siento que es como tener unos lentes puestos y esos lentes ven a través de tu historia, de lo que viviste antes. Claro. Y hasta que no logras hacerlo consciente, limpiar esos lentes para ver desde una nueva perspectiva, vas a estar siempre en ese loop. Entonces, finalmente las emociones nos hablan de cómo yo estoy pensando. Hoy en día, de repente igual siento tristeza, de vez en cuando también puedo tener rabia, pero eso es un indicador de qué estoy pensando antes. Que no me doy cuenta porque tenemos millones de pensamientos durante el día, pasan a una velocidad increíble, entonces es imposible hacerte consciente de todos tus pensamientos. Todo, claro. O sea, hace poco escuchaba a Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza, y él decía que el 95% de nuestro... O sea, somos inconscientes de nuestros pensamientos el 95%. O sea, no nos damos cuenta. Claro. Y solo el 5% lo hacemos consciente. O sea, imagínate la cantidad de información que pasa por nuestra mente y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando ya estamos angustiados o cuando ya estás enojadísimo, ahí te das cuenta, oye, chuta, ¿qué estaba pensando antes? Claro. Entonces, ese proceso de autoconocimiento y de también reconocer tu mente, cómo estoy pensando, el diálogo interno, lo que hablábamos, me estoy culpando, me estoy diciendo que soy una fracasada, que no soy lo bastante buena, que a lo mejor nadie me quiere, que estoy sola en el mundo, que nadie me apoya, claro, que soy una incomprendida, etcétera. Esas palabras están creando mi realidad, están atrayendo hacia mí más situaciones que corroboran lo que estoy pensando. Entonces un poco identificar y empezar a aprender sobre los pensamientos, que yo también los he podido identificar a través de la escritura. Por eso donde voy igual hago énfasis de la escritura como una herramienta muy valiosa, porque a través de la escritura podemos darnos cuenta de nuestro diálogo interno y desde ahí podemos empezar a cambiarlo. O sea, si estoy pensando tal vez no me va a ir bien porque no soy tan buena para esto, lo identifico y digo no, tengo las herramientas necesarias para prosperar. Claro. No sé, un montón de cosas que también existen, las afirmaciones positivas, justamente poder cambiar estos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y en la medida en que lo vamos practicando a diario, porque también esa es otra cosa. Ese es como el trabajo más difícil, claro, diría yo, ¿no? Porque yo lo entiendo, me leo libros y lo tengo clarísimo. Pero en mi día a día, cuando voy manejando en el auto, cuando llego a mi trabajo, no me doy cuenta y voy pensando, chuta, y esto, y a lo mejor hoy me irá a pasar esto, no, dudas, claro, miedos. Entonces, es justamente en el día a día, en cada momento donde yo me voy dando cuenta cómo estoy pensando. Me levanto en la mañana y siento gratitud, por ejemplo, me levanto y digo, gracias vida por todo lo que me das, por mi familia, porque tengo salud, hoy va a ser un día hermoso, va a ser un día próspero y gracias sol, no sé, la idea o lo que nosotros sintamos. O me levanto y digo, puta, tengo que hacer esto, hay mucho tráfico, claro, no sé, tengo que ir a pasar a comprar al supermercado y siempre está lleno, ¿cachai? Como que es como la predisposición a... Exacto. Todos esos pensamientos al final lo que hacen es que vas a tener un día bueno y vas a estar alegre y feliz y te vas a encontrar con más gente alegre y feliz que te potencia aún más eso, porque eso estás atrayendo, emanando y atrayendo. O te levantaste... pateando a la perra, claro, y vaya a encontrarte en la esquina a otro vecino que anda enojado y a lo mejor te va a echar la teoría o claro, vaya a traer, vas a traer la vibración que tú estás emanando, básicamente. Y yo creo que lo más potente de la ley de atracción es devolvernos el poder.
¿cierto? De nuestra realidad. Dejar de ser víctima de nuestras circunstancias, que es como la idea generalizada que hay. O sea, es la vida que te tocó, enfréntala, pero al tener ya esta perspectiva o esta idea de, ok, yo creo lo que estoy pensando, lo que está dentro de mí, nos devuelve esta capacidad de decir, perfecto, si yo creo esta realidad, puedo crear otra entonces. Entonces, la ley de atracción habla de este poder que tenemos todos los humanos y que yo también lo considero como la gran magia que tenemos, el poder de alquimizar nuestra vida, de transformar todo, como tú dices, desde el pensamiento que tengo el primer momento de la mañana y el que mantengo todo el día. Y claro, una cosa es saberlo y la otra es aplicarlo. Pero sí considero súper importante lo que dices, que es en el día a día donde esto se aplica y donde se integra. Poder repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y cada vez se hace más fácil. Oye, y después de esto viene ya toda esta percepción que tú haces de la energía, ¿cierto? De la espiritualidad, que yo le digo que es como la conciencia de lo invisible. Y tocas a los chakras, que son estos puntos energéticos, ¿cierto? Que recorren el cuerpo humano y que están relacionados a ciertas emociones también. Hablas de todo, de los chakras en tu libro y cómo te aportó a ti el hacerte consciente de estos puntos energéticos del cuerpo y cómo crees tú que te aportó para tu desarrollo o para afrontar este proceso de sanación. Bueno, fue clave. Para mí los chakras, hacerse consciente de estos vórtices energéticos, como dices tú, es otra herramienta. Ya es importante recalcar que hay muchas herramientas y en realidad uno va tomando las que más le hacen sentido. Entonces, para mí conectar con los chakras fue de una importancia muy valiosa porque los chakras están a lo largo de nuestra columna, de nuestra espina dorsal, desde la corona, desde la cabeza hasta el coxis, que es el primer chakra, el chakra raíz. Y cada uno de estos chakras está vinculado con órganos físicos, ya también con emociones y con muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando uno hace consciente los chakras, es increíble porque... Un ejemplo, tú tienes, no sé, un dolor en el estómago, ¿ya? Ahí está el tercer chakra, que es el plexo solar. Entonces, al tener ese conocimiento, yo trabajo con ese chakra. Puede estar bloqueado energéticamente o puede estar funcionando de una manera como no en su equilibrio, digamos. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con ese chakra. ¿Cómo trabajo? Con mi cuerpo energético mediante meditación. Entonces... ese chakra energético me permite a mí hacer fluir la energía que está localizada en esa zona y que me está generando, no sé, una inflamación, no sé, en el, digamos, en el intestino, ¿cachai? Y al hacerlo y hacer fluir esa energía, se va aliviando, ¿ya? Se va aliviando. Entonces, eso... hay que comprobarlo. Ya, onda, hay muchos libros que hablan sobre los chakras, pero lo más importante y lo más increíble es cuando lo aplicas, cuando realmente tienes una dolencia, cuando realmente estoy perdiendo la confianza en mí misma, estoy dudando, me siento insegura, trabajo con el plexo. Trabajo con el color amarillo, porque los colores son energía, son vibración. Claro. Entonces, ahora si me ves, estoy con una chaleca amarillo. Eso no es casualidad, porque el amarillo potencia la confianza y potencia el tercer chakra, que es el plexo solar. Luca Cervetti, que es un autor argentino, en su libro dice que somos una sociedad enferma del plexo. Y yo lo encontré muy acertado porque el plexo tiene que ver justamente con el miedo, ¿ya? Y con nuestra mente. Entonces hay una sociedad completa que ese chakra no está funcionando de manera equilibrada. Claro. Tenemos miedo. Entonces, identificar esto cuando, por ejemplo, necesito comunicar, necesito hacer una presentación ante personas, estoy nerviosa y quiero que mi voz salga fluida. Entonces, ¿qué hago? Trabajo con el chakra de la garganta, porque permito remover la energía, visualizo, me imagino el color, que es el color azul, etc. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas necesitando en tu vida, tengo miedo por el dinero, estoy en escasez, chakra raíz, me tengo que enraizar. Entonces,
los chakras también hay que irlos trabajando durante el tiempo, ya tampoco es algo instantáneo. Claro. Sí te puede ayudar, sí hay momentos en que te ayuda instantáneamente, o sea, estás con una molestia y te relajas y haces el trabajo meditativo y sí vas a sentir un alivio, es real. Pero también si quieres trabajar aspectos más profundos, por ejemplo, el tema de la confianza, el chakra corazón, el chakra que tenemos que aperturar para liberar el rencor, por ejemplo, para poder perdonar. También parte del proceso del libro ha sido poder perdonar. Perdonar a las personas que yo siento que me han lastimado. Las perdono porque el perdón no es para los otros, es para mí. Porque cuando perdono me libero del rencor. Exacto. Entonces ya no estoy pensando, ay, es que este me hizo esto. Y entonces ese diálogo de rabia y de rencor hacia esa persona porque me lastimó, cuando yo perdono, no lo libero, no libero a esa persona, me libero a mí de ese pensamiento. Entonces ahí trabajar con el chakra corazón y bueno, así, y sucesivamente. También cuando queremos conectar con el cosmos, conectar con nuestro yo superior, tenemos que trabajar el chakra de la corona. Y es increíble cómo se va aperturando después con el tiempo, uno se va sintiendo diferente. Por eso lo más importante de todo siempre es la práctica. Una parte es aprenderlo, lo entiendo, lo leo y después lo aplico en mí mismo. Claro. Entonces lo integro. Ha sido muy valioso y me he encontrado con muchas personas que también han hecho sus trabajos de sanación con los chakras y es buenísimo. La culpa también se trabaja con el segundo chakra, que es el chakra del sacro de color naranja, que tiene que ver con la creatividad. Entonces cuando estamos sintiendo culpa y estamos en este loop, se bloquea la creatividad, se bloquea la energía sexual, que también está localizada en esta parte. Entonces, todo tiene una lógica y todos los chakras también se interrelacionan entre ellos. Entonces, cuando uno está afectado, afecta a los otros y así sucesivamente. Claro. Oye, y yo creo que una de las cosas más lindas de los chakras es la conciencia que nos da de nuestro cuerpo, ¿cierto? Tienen una ubicación en nuestra columna, tienen un color, pero también tienen una emoción, un sentir. Entonces, te obligan sí o sí a conectar con el cuerpo y empezar a dejar que las energías fluyan. Yo siempre me acuerdo de un capítulo del Avatar Aang donde hablan de los chakras y siento que es una manera muy linda y muy simple que como lo explican y que son como fuentes de agua que están bloqueadas. Entonces, si es que no dejamos que el agua fluya, el agua se estanca y se pudre. Lo mismo pasa con la energía que tenemos nosotros. Entonces, yo también lo considero una herramienta muy linda, muy buena y me encantó que lo pudiese colocar acá en tu libro. Y justamente uno de los últimos capítulos es del perdón que tú comentabas, ¿cierto? Esta liberación que nos da el perdonar al mundo, a las personas, incluso a las circunstancias que nos rodearon, y que ese perdón va directamente hacia nosotros, porque nuestro sentir es nuestro, no es de las otras personas. O sea, la otra persona no se da ni por enterada de que uno muchas veces tiene algún resentimiento o algún pensamiento X. Creo que uno de los regalos más lindos que uno se puede hacer en la vida es perdonar, ¿cierto? Y el primer perdón es hacia uno mismo, de decir, perfecto, estoy pasando por esto, es parte de mí, pero creo que todos debiesen experimentar esto. Y tú cierras tu libro con el capítulo del perdón, que siento que es como la manera en que tú logras ascender a esta nueva Fran, ¿no? Sí, así es. De hecho, yo había querido escribir el perdón antes, digamos, mientras estaba escribiendo el libro, había pensado en escribir un capítulo del perdón. Pero no se me ocurría nada, no llegaba a la inspiración justo en ese momento. Y bueno, lo fui dejando, fui ocupándome de otras cosas y cuando lo empiezo a escribir, ya en una etapa casi final, me doy cuenta de que, claro, no había podido escribir del perdón porque no había sido capaz de perdonar, Claro. no había podido perdonar. Y bueno, y también es un trabajo que sigo haciendo ya a diario, porque hay mucho que perdonarnos a nosotros mismos, somos muy severos y muy críticos. Incluso diariamente, ¿eh? Diariamente y no nos damos cuenta, entonces siento que en gran parte he perdonado muchísimas cosas y gracias a eso también he podido aprender he podido aprender todo lo que hemos hablado en realidad, pero claro, es el cierre porque finalmente después de vaciarme de todas estas emociones, de toda esta rabia, tenía mucho sentimiento de injusticia.
se suaviza todo eso. Mm, Ya entonces puedo perdonar. Y como te decía adelante, siento que este perdón viene principalmente por esa liberación interna. claro, Y a la vez cuando lo haces contigo, lo vas transmitiendo a otras personas. Entonces, un poco darse cuenta también de que esas personas que entre comillas tú sentiste que te lastimaron, también tuvieron una historia, ¿ya? claro. También fueron niños, también a lo mejor pasaron por situaciones difíciles que uno Deben no, tener heridas. heridas, Mm, y tal vez no han podido sanar, no han podido verlo, ¿me entiendes? Entonces de manera sí, inconsciente se han comportado de manera que tú te has sentido lastimado. Pero también siento que nadie te lastima finalmente, como que muestran, sino más bien te muestran lo que tú tienes adentro y lo que tienes exacto. que sanar. Entonces para mí el libro ha sido muy hermoso porque me ha hecho reconciliarme con mi pasado, a pesar de lo que me pasó, a pesar de lo que, del que en algún momento lo vi todo muy gris. Ujú. Hoy me doy cuenta que toda esa historia es muy valiosa porque me trajo hasta acá, hasta este día, hasta poder estar contigo hablando sobre esto, con este entendimiento. O sea, si no hubiese pasado por todo eso, no podría tener este entendimiento de muchas cosas. Entonces, un poco se trata de eso, yo creo, de reconocer tu historia, transitarla ya, y soltarla y decir gracias por lo que fue y continuar. Y Continuar continuar. ahora enfocado en tu presente, porque si no solucionamos el pasado, siempre nos va a perseguir. Esa es como la gran sombra. Por eso ahí Mm, está el tema de la sombra, onda, sanar, em, tus propios fantasmas. A mí me perseguía esta historia de manera inconsciente, porque yo claro. no me daba cuenta, pero inconscientemente tenía esa historia y me daba vuelta y tenía mucha rabia. Entonces, toda mi vida estaba empañada de este sentimiento y poder transmutarlo me hace sentir más tranquila y más feliz y plena. Y creo yo también que el perdón te devuelve ese poder, ¿cierto? Que muchas veces le entregamos a otras personas de, ok, yo siento rabia, siento ira, siento esa emoción de injusticia que mencionaste tú y que también creo que está muy generalizada en la sociedad. Hay una sensación o una emoción masificada de que la vida es injusta o que la sociedad es injusta, pero creo que es un reflejo de nuestro interior. Si nosotros no somos justos con nosotros mismos, es difícil que afuera se refleje justicia o equilibrio. Yo he optado por cambiar la palabra justicia por equilibrio. Siento que todo tiende a un equilibrio natural y las cosas que se dan son porque tienen que ser así. Oye, Fran, Renacer en medio del caos, mi despertar, el libro que salvó mi vida y la de mis compañeras. Editado, o sea, publicado por Letrame. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar este libro para todos aquellos que nos están escuchando y que van a ir corriendo a comprar el libro para leerlo? Bueno, lo pueden encontrar por Amazon. Ujú, Pero la manera más rápida y sencilla de encontrarlo es a través de mis redes sociales, de Instagram. ujú, Me pueden encontrar con el nombre de _, una loca feliz. ujú. Y ahí en mi perfil hay un link de compra y ahí pueden acceder ya sea desde afuera de Chile, también está esa posibilidad si lo quieren comprar desde fuera del país o si lo quieren comprar también aquí en Chile, salen las opciones Ya, en ese link. súper. Así que ahí las personas que resuenen, que lo compren, lo lean y nada, también encantada de escuchar opiniones, feedback, todo eso es enriquecedor para mí. Así que muy contenta y gracias por esta invitación. Qué bueno, Frank, qué bueno. Oye, y como última pregunta, ya después de que ha transitado tiempo desde que publicaste el libro, ¿cómo ves tú esta obra tuya? ¿Cuáles han sido los comentarios que te han llegado? ¿Cómo te has sentido tú? Uy, para mí ha sido un periodo de mucho enriquecimiento, de sentirme plena. También este es un proceso ya de darse a conocer, de mostrarse. Al principio estaba nerviosa igual, ya hay harta gente que lo ha estado leyendo y he recibido muy buenos comentarios, muchas personas lo han sentido bien profundo, con harto aprendizaje, también han sacado harto aprendizaje y lo que me han comentado es que se sienten muy identificados, a pesar de que tienen diferentes historias. Se sienten muy identificados con todo esto que hemos hablado de las emociones y de las historias familiares y un poco de la niña interior también, de esta historia. Entonces, ha sido como que
que me han llegado como mensajes esperanzadores, ¿ya? Y justamente esa es la idea, de mostrar esta historia, que es una historia de fuerza, es como, independientemente de lo que hayas pasado, de lo que nos haya sucedido, podemos cambiar nuestra vida, podemos vivir mejor, podemos encontrar nuestro bienestar. Entonces, y algo que me ha encantado igual, que muchos hombres le ha gustado mucho, y yo cuando lo estaba escribiendo, que también fue parte de mi proceso de sanación y de sanar al masculino, a la figura masculina, yo lo estaba escribiendo como más enfocado a las mujeres, ¿ya? Por esto la idea del libro que salvó mi vida y mis compañeras. Por esta historia que es como particular de las mujeres, que tenía que ver con las agresiones de tipo sexual. Entonces, pero en el camino me fui dando cuenta que también en la medida en que iba sanando mi energía masculina, porque al final es mi energía masculina también, ¿me entiendes? Es un reflejo. Me empecé a dar cuenta que también había muchos varones con esta misma historia y con otros tipos de historia, pero que también tenían que ver con el niño interior, el niño herido. Claro. Entonces, varios chicos, también hombres jóvenes y hombres adultos ya de mayor edad, que lo han leído, les ha gustado muchísimo, lo encuentran una historia muy profunda, de harto power igual. Así que eso ha sido un regalo y me siento muy contenta. Así que eso, nada, esperar a seguir creciendo, a seguir escribiendo, ahora de otras cosas espero. Así que eso. Qué rico, Fran, qué rico. Precisamente una de las cosas que a mí más me tocó del libro fue que todos tenemos heridas, todos tenemos una historia, a todos nos incomoda algo. Yo sé que es así y muchas veces no somos conscientes hasta que tocamos fondo. Entonces, agradecido por este libro, por este regalo, por tu obra, te felicito, un libro realmente maravilloso. Yo le recomiendo a todos que lo lean porque tiene muchos ejercicios que te ayudan a aclararte, te invitan al autoconocimiento, a la reflexión, así que invitadísimo a leer este libro de Una loca feliz. Oye, Fran, agradecido por tu tiempo, por acceder a conversar conmigo acá en Espacio Interior. Este es un espacio para la gente, para nosotros, para poder reflexionar y entregar un valor a quien resuene con esto. Así que agradecido. Será hasta una próxima vez, de seguro. Y mis mejores deseos para ti siempre. Igualmente, muchas gracias. Oye, agradecer también a todas las personas que nos están escuchando. Recuerden suscribirse al podcast, vamos a estar muy activos este año. Y por último, no olviden que son seres poderosos, llenos de potencial y capaces de crear la vida que desean. Confíen en su intuición y sigan su corazón y nunca subestimen el impacto que pueden tener en el mundo cuando se conectan con su verdadera esencia. Que la luz y el amor siempre nos acompañen. Un abrazo, Fran. Muchas gracias. Chao. Chao.